Este programa contiene elementos que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Saludos desde Beijing, China, hacia Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a quienes sintonizan la librería mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Comenzamos este recorrido en el Museo Nacional de China. Beijing es una ciudad que combina lo moderno y lo tradicional, una ciudad que recibe a muchísimos turistas internos y turistas internacionales. Vamos a hacer un recorrido por distintos sitios de interés y acá en Beijing, gracias a la organización y convocatoria de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en China, daremos una charla sobre los logros del proceso bolivariano desde la óptica de la librería mediática. Por iniciativa particular y con sus propios recursos, la librería mediática visitó a finales de septiembre de 2011 la República Popular China, país que hasta hace poco era algo misterioso para quienes vivimos en el mundo occidental, pero que ya desde hace algunos años tiene presencia concreta en nuestra cotidianidad. En lo que se refiere a nuestra América, China era un país remoto, sobre todo porque los gobiernos de nuestros países estaban sujetos a las directrices de su propia reducida mentalidad y porque atendían a intereses transnacionales. En esta última década, al mismo tiempo que China se iba revelando como una potencia económica, algunos gobiernos progresistas y de izquierda de nuestro continente establecían una intensa relación diplomática y comercial con ese gigante, siendo el presidente Hugo Chávez uno de los adelantados de esta política que ha sido y es tan beneficiosa para los pueblos venezolano y chino. Pero ¿dónde está la República Popular China? Está en Asia Oriental, a unas 18 horas de vuelo desde Venezuela, con escala. Su territorio ocupa una superficie de 9,5 millones de kilómetros cuadrados y su población alcanza la impresionante cifra de 1.300 millones de personas, distribuidas en zonas urbanas y rurales. Son casi la cuarta parte de la población total mundial. Es el país más habitado del globo. Su alta población ha obligado al gobierno a restringir el nacimiento de niños, uno por matrimonio o hasta dos, en caso que el primer bebé hubiera sido niña. Los incumplimientos reciben severas sanciones económicas y, si fuera funcionario, hasta la destitución. En relación con el clima, China tiene 4 estaciones. Tiene varias grandes ciudades, siendo la más poblada Shanghái y luego Beijing, que es la capital, conocida como Pekín en el mundo occidental. Con respecto a Venezuela, hay 12 horas de diferencia. Su máximo líder y héroe ha sido Mao Zedong, que organizó al pueblo chino para que mediante titánica lucha venciera la invasión japonesa y a las fuerzas de la derecha chinas, representadas por Chiang Kai-shek, para establecer una república socialista a partir de 1949. El desarrollo del proceso socialista impulsado por Mao permitió que la república, a lo largo de los años, pudiera vencer la miseria y la hambruna que padecían los más pobres. Antes de Mao, el analfabetismo era de más del 90%, pero el socialismo chino logró que tal tasa se redujera a 20%. Esta cifra
Incluye personas que por razones culturales prefieren leer y escribir en dialectos diferentes al chino mandarín. Mao sigue venerándose, pero el país ha experimentado una muy compleja evolución en la organización económica y por ende en la social y política. En los últimos 15 o 20 años, y muy especialmente en la última década, el desarrollo de la República Popular China la ha llevado a ser una gran potencia. En tiempos de crisis que sufren actualmente los países capitalistas del mundo occidental, tales como Estados Unidos y los países de Europa, China ha experimentado un crecimiento que se manifiesta en un Producto Interno Bruto anual del 10% o más, sostenido durante más de 10 años. China se ha convertido en el mayor exportador del mundo y es considerada ya como la segunda potencia económica mundial. Es un país de organización industrial y comercial de carácter socialista. Las grandes empresas industriales y comerciales son de propiedad estatal. No obstante, existen pequeños y medianos comercios privados instalados en edificios o centros comerciales también de propiedad estatal que arrienda los locales a los comerciantes privados. La vivienda familiar puede ser de un régimen especial de propiedad privada o arrendada al Estado. En cualquiera de estos regímenes, de acuerdo a lo consultado en Beijing, a chinos con quienes conversamos y latinoamericanos que estudian o trabajan en Beijing, todos los chinos tienen vivienda, casa o apartamento. La salud es financiada hasta el 90% por el Estado a través de diversas formas de prestación de servicios médicos, tanto en consultorios como en hospitales. Existen farmacias y clínicas especializadas en la medicina tradicional china. La educación es gratuita en los niveles de primaria y secundaria, pero no en la universidad, donde no es totalmente gratuita. Hay libre acceso al uso de correos electrónicos, pero restricciones en cuanto al acceso a blogs y redes sociales. El Ministerio de la Cultura supervisa la publicación de los libros que circulan en China continental, mayormente divulgativos, científicos, religiosos o educativos, como pudimos ver en distintas librerías que encontramos en diversos sitios de Beijing. Una de ellas ocupaba todo un edificio de varios pisos. Poco a poco ha habido una apertura hacia el mundo occidental, cuidando sus costumbres y modos. Como un ejemplo, Mafalda, la historieta argentina de Quino, se lee en Hong Kong desde hace 20 años, pero solo hace 5 años se permite su venta y circulación en China continental, traducida al chino mandarín simplificado. Los medios de comunicación son del Estado. Sus contenidos son divulgativos y de entretenimiento, de regular calidad, pero con muy moderna plataforma tecnológica. La población de China es multiétnica. Se distribuyen en su territorio 56 etnias, lo que promueve una amplísima diversidad cultural con una excelente convivencia. Hay respeto por las costumbres y las prácticas de las distintas etnias, sus creencias y formas de vida. Nuestra experiencia personal en la visita a Beijing nos permitió comprobar la simpatía y cordialidad del trato del hombre de calle o de los trabajadores de restaurantes u otros servicios. La milenaria existencia de China ha desarrollado una muy larga historia que es recordada en numerosos museos, palacios, templos religiosos, donde se expresan diversas creencias. En este aspecto, las predominantes son el islamismo y el budismo en su línea lamaísta. Hablemos de las formas de gobierno en China. El gobierno del Estado está dirigido por el muy poderoso Partido Comunista. El líder de este partido es el presidente de la República Popular China, que actualmente es Hu Jintao. El presidente es auxiliado por un Consejo de Estado con un primer ministro y muchos ministerios. Además del muy mayoritario Partido Comunista, existen otros varios partidos políticos que coexisten y colaboran con el gobierno. Las elecciones se realizan en pueblos y aldeas y en circunscripciones en las ciudades mediante listas propuestas por los partidos. La participación no es obligatoria. La moneda oficial es el yuan o renminbi. Un yuan vale un poco menos de un bolívar fuerte y el sueldo mínimo promedio en Beijing es de 1.200 yuanes al mes. Nuestro recorrido por Beijing incluyó diversas actividades muy productivas y formativas.
queremos compartirlas con los usuarios de la librería mediática. En la preparación del viaje, desde Venezuela escribimos a nuestra embajada en China, informándoles que estaríamos de visita en Beijing y solicitando entrevistar a la embajadora Rocío Maneiro, al mismo tiempo que nos asistieran en la organización y convocatoria de un foro sobre los logros culturales del proceso bolivariano y el ejemplo de la librería mediática, y que nos orientaran en relación a los sitios importantes que debíamos grabar como referencia para los programas. La embajadora se encontraba en Caracas por razones de trabajo, de modo que no pudo concretarse la entrevista, pero el resto de las actividades organizadas por la embajada se dieron de forma muy satisfactoria. Queremos agradecer especialmente a la misión diplomática venezolana en Beijing, dirigida por la embajadora Rocío Maneiro, al ministro consejero Gonzalo Vivas, la consejera Mari Forero, el agregado cultural Pedro Holder y el traductor Raúl Lin Gan, que ha sido también el traductor del presidente Chávez. Ellos, con el apoyo de organización que nos dieron, hicieron que ya estando nosotros en Beijing, a donde nos trasladamos y alojamos con nuestros propios medios, nuestras actividades para realizar este programa y el foro participativo en Beijing fueran realmente satisfactorias. Hasta nos recibieron con un desayuno criollo, comimos arepitas en Beijing, acompañados de toda la misión diplomática venezolana en la sede de la embajada. Hablemos de las visitas que realizamos para reseñar este viaje a la capital china. Beijing tiene una conformación de cuadrícula en varios anillos concéntricos, con una infraestructura vial moderna en casi toda su superficie, un transporte público eficiente, hay cabida también para las bicicletas y los triciclos o rickshaws, que permiten recorrerla fácilmente. Su nombre significa capital del norte, mientras que otra ciudad, Nanjing, significa capital del sur. Visitamos el Museo Nacional de China para conocer la historia milenaria de una civilización rica en diversidad y poesía, por cuyos espacios pueden reconocerse réplicas de jardines y palacios de novelas clásicas de la literatura china, como El sueño del pabellón rojo. Entre otros puntos de interés, recorrimos la plaza Tiananmen, que quiere decir Puerta de Paz Celestial, la mayor del mundo, ubicada en el centro de Beijing. Allí se celebran con regularidad eventos políticos y populares, y durante nuestra estadía se preparaba para recibir los visitantes para celebrar el Día Nacional de China, el 1 de octubre, aniversario de la Revolución China, cuando, dirigida por el legendario Mao Zedong, la revolución asumió el gobierno en 1949. Allí se encuentra el mausoleo de Mao y la sede de la Asamblea Nacional Popular, y cerca de ella las tradicionales calles comerciales en Dayalan, que conservan las formas urbanísticas, arquitectónicas y culturales de las antiguas zonas comerciales. La ciudad prohibida, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987, es un conjunto de palacios que fungió por varios siglos como residencia del emperador, con restricción de visita de quienes no pertenecieran a la corte, hasta que en 1924 el último emperador, Puyi, fuera obligado a abandonarla 13 años después de proclamada la República, y cesando de esta manera los inmerecidos privilegios que disfrutaban estos personajes. También recorrimos parte de una de las maravillas del mundo, la imponente Gran Muralla China, en Badalín, que fue construida hace más de 500 años para defender a la China de la invasión de los llamados bárbaros que venían del norte, y muy especialmente de los hunos, hoy un sitio de visita regular al que se accede caminando o desde un teleférico. Se visitan también las 13 tumbas Ming como un sitio cultural de interés. En el Palacio de Verano de la emperatriz Cixi de la dinastía Qing, se recorre un amplio pasillo en el que se cuentan en imágenes, relatos y leyendas tradicionales chinas, y se navega por un lago como un sitio de esparcimiento para los pequineses. Nos maravillamos del avance arquitectónico y de ingeniería de China al recorrer las instalaciones deportivas olímpicas de Beijing, que se construyeron para las Olimpiadas 2008. El nido y el cubo de agua que siguen usándose y visitándose cotidianamente por los chinos.
En la compañía del traductor Raúl Lin, diplomático de carrera, conocedor de varios idiomas y habilísimo lector, y del señor Wu, chofer de la embajada, pudimos recorrer todos esos espacios y uno de los sitios de visita regular de los chinos que nos pareció más hermoso. Nos referimos al Parque Beihai, el parque imperial donde se encuentra la Pagoda Blanca. Allí está enterrado el primer lama tibetano que visitó Beijing. Las personas visitan el parque para practicar la caligrafía, caminar, recrearse con los jardines de flores, bailar y cantar. Hasta nosotros nos animamos a compartir una mañana tranquila de canto y baile tradicional de distintas regiones de China. También tiene un lago que puede recorrerse en barcos, que representan los sagrados dragones de China. Aún en la gran ciudad se conservan pequeñas zonas tradicionales como las callejuelas Hutong, que pueden pasearse en triciclos. A las afueras de la ciudad, en la ruta hacia el lago Yanshihu, están varias zonas industriales. Entre otros sitios de interés destaca el templo lamaísta Yonghe-gong, que data de 1694. Con patios de incensarios, visitados por creyentes de ese culto de todas las edades. Es el único templo lamaísta en Beijing. Anteriormente residencia del emperador Yongzheng, antigua universidad imperial para funcionarios. Allí se encuentra una figura de Buda de unos 20 metros de altura en el salón Wanfu o de las 10.000 felicidades, con el Buda Maitreya, Buda del futuro, venerado por los creyentes, una figura esculpida en un tronco entero de sándalo blanco. En ese templo las personas pueden acceder a manipular unos particulares libros sagrados metálicos de forma circular, los cánones budistas centenarios. En fin, pudimos hacer un primer acercamiento a la cultura china tradicional con esta visita a Beijing, muy diferente a otras ciudades aún más modernas como Shanghái. Tomar té con las comidas y en vez de agua helada, agua caliente que es llamada por ellos el té blanco. Degustar su gastronomía, raviolis, arroz o tallarines chinos, que en Beijing tiene como especialidad el pato laqueado pequinés, tal como lo comemos en los restaurantes chinos en Venezuela, y ver a un país en pleno crecimiento, muy poblado y que poco a poco va construyendo, a su modo y con sus velocidades y ritmos, una nueva sociedad china, en la que los libros tradicionales, como Sueños de Pabellón Rojo, Peregrinación al Oeste, A la orilla del agua y El romance de los tres reinos, siguen siendo referenciales para los lectores chinos. Hablemos de nuestra actividad central, el foro participativo Cómo, cuánto y qué se lee en Venezuela, que la librería mediática realizó en China. El 26 de septiembre, en la sede del Centro Cultural Simón Rodríguez de la Embajada de Venezuela en China, con la excelente convocatoria y organización del equipo de la Embajada, dirigido por Gonzalo Vivas y Mari Forero, y ante un nutrido público de académicos, diplomáticos, estudiantes de castellano y latinoamericanos residentes en Beijing, la librería mediática realizó un foro participativo. Pero eso lo veremos en la segunda parte del programa, en este especial Desde Beijing, capital de la República Popular China. Les acompañan Isidoro Hugo Duarte y María Elcira Matute. A ver, di todo lo que sabes decir, Isidoro, en China. Aquí como traductor en la Villa Olímpica. A ver. Ninji, Ninju Yashen, Xie, Chávez Bansuer, Yao, or Chichong, Tifan, Mei Li, Ayun, Xiaoxie. 谢谢。Este era un ensayo. Perfecto. Sí, sí. Los invitamos a leer siempre. 我们邀请你们要永远的读书， A leer de todo. 要看所有的书。 Hasta el próximo programa. 下次再见，再见。再见。再见，再见，再见。
见。